tal? Soy Brenda del Río. Bienvenido a tu programa Panagia, la Toda Santa. Estamos en el contexto de las apariciones del centenario de Fátima. Y bueno, hemos hecho 3 programas especiales. En el primero, vimos los antecedentes. ¿Qué pasó desde 1500 hasta 1900 en la historia universal? ¿Cuáles fueron los peligros? ¿Qué es el error que se vino desde 1500, 1600, 1700 hasta llegar al 1900? Y el día de hoy vamos a hablar sobre las apariciones, la médula del mensaje de Nuestra Señora a Francisco, a Jacinta y a Lucía. Que lo conozcas, y para ello está aquí nuestro querido Padre Carlos Span, nuestro maestro de Mariología. Así es que sea usted bienvenido, Padre. Muchas gracias, muy amable. Pues vamos entrando en tema, Padre, porque nos va a faltar hasta tiempo. Veníamos de siglos donde el ateísmo, donde la masonería, donde el marxismo fueron impregnando el pensamiento de los hombres y alejándolos de Dios. Pero llegan las apariciones, Padre. Cuéntenos cómo inician estos niños, qué condiciones veía la Virgen en ellos. Hay fundamentalmente el pastoreo de esos niños, la humildad, la sencillez. El hecho de ser pastores es una debilidad para la Santísima Virgen. Su hijo era pastor de almas, ¿verdad? Y va con la sencillez, con la humildad, sobre todo de esos niños y de la zona y del modo de vivir de ellos, ¿no es cierto? Donde en la familia había principios cristianos, donde había una catequesis profunda, real, objetiva, ¿no? Y donde la madre era la principal catequista. Además eran niños bautizados, Padre, eran niños de familia, niños forjados en el trabajo, 0 internet, 0 escuela también. Eran lo opuesto del siglo de las luces, de la iluminación, del enciclopedismo. Una fe muy sencilla, Padre. Y de rezo de rosario en familia también. Así es. Entonces hay un autor que dice, y me encanta pensar en esto, que Nuestra Señora los eligió a ellos como un escultor elige un bloque, ¿no? Aquí tenemos algunos bloques de piedra aquí atrás y nos podemos imaginar cómo ella en solo 2 años esculpe, por ejemplo, en el caso de Francisco y Jacinta, ¿no? 7, 9 años, a 2 santos, Padre. 2 santos, 2 niños que tienen una experiencia primero, pues en el campo, junto con su prima Lucía, de 10 años, y se encuentran con un ser angélico. Padre, cuéntenos esto porque pues veníamos de siglos donde Dios no existe, pues menos los ángeles, ¿no? Sí. Bueno, este mundo angélico es una de las verdades que encontramos en Fátima, ¿verdad? Pero bien ubicados, no como la angelología de la nueva era, ¿verdad? Aquí aparece el ángel con una belleza única, con una dignidad, con un amor muy grande a Dios. En las palabras se reflejaba, en la actitud de adoración a la Eucaristía, cuando les va a dar la Eucaristía a los niñitos, cuando se postra para rezar y les enseña. Quedan admirados los niños de la piedad profunda de esos ángeles, ¿verdad? Lo que significa la verdadera piedad, ¿no? Y si, bueno, el error más grande y la finalidad de la masonería era no darle honor a Dios, blasfemar contra Dios, pues llega este ángel y les enseña a adorar a Dios. Fueron 3 encuentros que probablemente fueron entre 1915 y 1916, porque los niños no se acuerdan de las fechas exactas. Bueno, pues 3 encuentros. El primero, Dios ha sido muy ofendido, consuelen a Dios. Y este ser cristalino como transparente, bellísimo, un adolescente, pues se postra y los niños automáticamente hacen lo mismo, Padre. El segundo encuentro, los sacrificios. Los corazones de Jesús y de María, les dice el ángel, están atentos a sus oraciones y tienen para su patria destinos de misericordia. Entonces, el sacrificio, Padre, qué importante es en la vida de los hombres. Sí, y además, fíjense que lo más parecido a un ángel es un niño, y un niño es lo más parecido a un ángel, como que se juntan, ¿verdad? Por la pureza, ¿no? Por la sencillez, por la capacidad de adorar a un Dios con todo el corazón y con gran sinceridad, tanto el ángel como un niño. Por eso es importante también rescatar los niños, darle la importancia, son los primeros adoradores, son los mejores adoradores y ellos pueden cambiar el mundo.
Así es, y este encuentro con el ángel como reafirma que, bueno, María tiene y los ángeles tienen un papel protagónico en la historia de la salvación, Padre, y también, bueno, la tercera aparición, Padre. Él los nutre con la Eucaristía y los prepara para la prueba, ¿no? Los prepara y les enseña a reparar la Eucaristía. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de las ofensas, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón de Jesús, te pido la conversión de los pobres pecadores. Así es que ahí está contenida, imagínense en estas tres apariciones, contenida mucha parte de la doctrina católica que había sido combatida en los siglos precedentes, ¿no? Dios existe, Dios es ofendido, o sea, existe el pecado, Dios debe de ser adorado, debe de ser consolado, amado. Aparte, los sacrificios forjan también el dominio de sí mismos, ¿no? La voluntad, Padre. Dios existe en la Eucaristía, o sea, realmente está presente porque dice el ángel, tomen el cuerpo y la sangre del Señor tan ultrajados, ¿no? En la Eucaristía, ¿no? Consuelen a Dios. Y bueno, llega la Santísima Virgen, Padre, un 13 de mayo de 1917. Y en esa primera aparición también es todo un derroche de la doctrina católica, Padre. Impresionante todas las verdades, ¿no? Como se reafirman las verdades fundamentales que hoy día están siendo combatidas y que la Revolución Francesa y toda esta corriente de pensamiento ha desechado, ¿verdad? En la primera aparición hay algo que sorprende de manera particular. Cuando va a aparecer la Virgen, un rayo de luz, relacionada a la Santísima Virgen con la luz. Pero además cuando se aparece la Virgen emana luz y los pastorcitos se ven envueltos en esa luz y dice que ellos se ven en Dios, en esa luz. La luz les sorprende porque Dios es luz, ¿verdad? Y en tu luz veremos nuestra luz, dice el Salmo, ¿no es cierto? Ella viene del cielo y no puede venir de otra manera que rodeada de luz, ¿no? Y le preguntan inmediatamente como buenos niños, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Ella los llama a la cova de Iría durante otras 6 veces. Entonces, ella les está diciendo, acudan frecuentemente a mí. Y les dice, cuando les responde, ¿de dónde vengo? Vengo del cielo. O sea, el cielo existe. También, entonces, Lucía, que la escucha, la ve, le dice, bueno, habían muerto dos amiguitas, sí. María de las Nieves y Amelia, ¿verdad? Él le pregunta también por María de las Nieves, sí está en el cielo. Ella tenía entre 16 y 17 años. Después le pregunta por Amelia y le dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Esto nos enseña también otra verdad, el purgatorio, ¿verdad? Y también el infierno, en la tercera aparición les muestra el infierno, la Santísima Virgen, el pecado, el infierno, el purgatorio, el cielo, la muerte, la paz, la Trinidad, la Eucaristía, el Inmaculado Corazón, el tiempo de paz, la búsqueda de la verdadera paz, el no seguir las modas. Hay muchísimos, la Santa Misa también, porque se aparece en Tui el misterio de la Trinidad sobre el altar y Cristo crucificado, mostrando el sacrificio de la Santa Misa, es decir, la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. Es impresionante, todas las verdades, ¿no es cierto?, fundamentales están allí. Y sobre todo que aparece en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ese día 13 de mayo, bueno, pues estaba la guerra y bueno, Portugal había mandado a 55,000 soldados a Francia y había mandado también a África a defender las colonias portuguesas. Ahí realmente tuvieron 5,000 bajas. O sea, en un país de 4 millones de personas, pues yo creo que casi cada familia tenía una pérdida de algún ser querido. La economía estaba tremenda porque en el tiempo de guerra así lo es, pero la Virgen les hace una pregunta que dependía de eso, el fin de la guerra. Les hace la pregunta siguiente, y sin tanta preparación, porque bueno, realmente se prepararon con el ángel. Les dice, ¿quieren ofrecer su vida a Dios? ¿Están dispuestos a aceptar todos los sufrimientos que les vengan, que Dios quiere enviarles, porque venga la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por el fin de la guerra
Y los niños contestan sí queremos. Y como bien dice usted, Padre, emana una luz que los hace verse en Dios y les dice no tengan miedo porque la gracia de Dios estará con ustedes. Y esta guerra ha de acabar pronto, pero también les revela el secreto de que habría de venir otra más terrible, ¿no? Con tantísimas muertes. Y bueno, ella desaparece y vuelve a aparecer otras veces. Ella cada vez que se elevaba decía, recen todos los días el Santo Rosario. El rosario. 2 veces dice, recen en familia. En este tiempo, Padre, es tan importante recordar estas verdades, porque nuestros niños, es una lástima, Padre, muchas veces no se saben ni el Ave María ni el Padre Nuestro. Yo como exorcista doy testimonio, llevo 23 años, doy testimonio de la importancia del rezo del rosario en familia, cómo ha liberado a las personas el rezo del rosario. Es impresionante, el terror que le tiene el demonio y cómo se aleja de las personas cuando rezan el rosario, ¿no? Así es, y bueno, simplemente el Santo Rosario recuerda al alma que Dios existe, que la Virgen está cercana. Y bueno, como bien nos lo ha enseñado usted, Padre, nos conecta de nuestro corazón, que está tan necesitado de ser purificado, al corazón inmaculado de María, lleno, porque como dicen Juan Eudes, esta es un océano de gracias, de virtudes, de aromas espirituales preciosos. Está este programa muy interesante, estamos con un especialista en este tema, el Padre Carlos Spahn. Estás aquí en Panagia, la Toda Santa en María Visión. Estamos de regreso en Panagia, la Toda Santa. Estamos hablando de la médula del mensaje de las apariciones de Fátima. Estos son 3 especiales que María Visión hace y prepara para ti. El primero nos referimos a todo el contexto histórico anterior a las apariciones, por el cual nuestro Señor vio la necesidad de mandar a su madre en el exceso de su misericordia a Nuestra Señora, que ve el peligro como una mamá, Padre, que ve que su niño está caminando por el borde, está a punto de caer, y ella va y auxilia y da el camino para salir de ese problema. Bueno, estábamos hablando, Padre, de que bueno, la Virgen aparece a Francisco, a Jacinta y a Lucía, y bueno, hay una tercera aparición muy importante. Sí, la tercera aparición es donde hay un mensaje fundamental allí, ¿verdad? Porque muestra el infierno a los pastorcitos y luego los consuela, digamos, porque ya le había dicho que los iba a llevar al cielo, evidentemente. Y después de mostrar eso, dice que muchas almas van allí, es necesario hacer penitencia y oración, y aparece todo el tema del corazón inmaculado, ¿verdad? Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Quien la abrace, le prometo la salvación, y serán queridas por Dios, amadas por Dios, esas almas como flores puestas por mí para adornar su trono. Luego dice que va a pedir la consagración a Rusia, ¿verdad? Muy importante. Eso es muy, muy importante. Después hay un momento en el que, bueno, habría que mencionar, Padre, que los pastores tienen una gran persecución por este clima anticlerical, por este clima comunista, también rojo, y ellos sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque sufren la persecución no nada más de los externos a su hogar, sino aún dentro de su propia familia. Los niños también en agosto, que no pueden acudir a la aparición porque toman a Lucía y la llevan con el que era probablemente el alcalde del pueblo, también netamente comunista, la hostiga a la niña, quiere saber el secreto, y esta niñita de 10 años no sucumbe, no se dobla, no lo dice, es muy educada, pero es muy firme. Sin embargo, los Francisco y Jacinta se quedan en el pozo de la casa de Lucía, Padre, y ahí me llama mucho la atención, cómo ellos se quedan rezando por ella, llorando, los primitos que la querían mucho, y llega la hermana de Lucía y les juega una fea broma, les dice que la han matado a Lucía. Ellos lloran muchísimo, y ellos le habían dicho, si te dicen que quién estaba contigo, les dices que nosotros también somos culpables, ¿no? Ellos están dispuestos a morir, Padre.
Y eso es la consecuencia de un corazón enamorado, ¿verdad? El corazón enamorado busca eso, darlo todo, ¿no? Y ellos responden de esa manera. Eso muestra la veracidad de las apariciones. Un niño no puede tener esa disposición si Dios no se lo concede, si Dios no los prepara, ¿no? Es una gracia. Es tan hermoso porque ellos fueron prácticamente sentenciados a muerte porque así lo entendieron ellos desde su infancia, ¿por qué? Porque estuvieron encarcelados, Padre. Después pensaron que los iban a sentenciar a muerte, les dijeron los vamos a freír en aceite si no dicen esto. Pensaron que Lucía, su prima, había muerto, ¿sí? Entonces ellos estuvieron dispuestos a morir por la verdad, ¿no? Y por lo que les había dicho María. Aparte sabían que existía el cielo, Padre. Sabían que iban, que una vez llegando allá, pues iban a estar con la Virgen, ¿no? Ellos esperaban eso. Yo me acuerdo de una entrevista que le hace la madrina de Jacinta, religiosa, si quería ser religiosa. Dice, yo lo único que quiero es ir al cielo. Así que, ¿no? Sí. Un deseo muy grande. Y dicen cielo. que todos los videntes, Padre, que han visto a María es tan bella, dice que desean todos morirse para volver a verla. Entonces, no se realiza el encuentro del día 13 de agosto, Padre, sino que se da el día 19 de agosto. Y esto, cuéntenos por qué hay algo que les dice María sobre el milagro del 13 de octubre, que ya no iba a ser igual. Sí, le dice a la Virgen Santísima que estaba previsto un milagro mucho más grande para octubre, ¿verdad? Pero por lo que los hombres habían hecho, el milagro iba a ser atenuado. Sin embargo, fue un milagro muy grande, no sé qué hubiera sido, si hubiera sido más grande, ¿verdad? ¿Por qué hace eso el Señor? Porque no lo merecen los ateos, no lo merecen los incrédulos, porque es un beneficio para ellos, ¿verdad? Y ese tema también, ahí aparece su hermanito Joao, que es el que va a buscar a Jacinta en esa aparición porque no está Jacinta y no quiere ir y le tienen que ofrecer, Lucía le ofrece 20 centavos y sale corriendo a buscarlo. Y yo estuve con él en Portugal y le hice alusión a eso, le digo, usted no quería ir a buscar a su hermanita, ¿verdad? Le digo, solo por 20 centavos y se sonreía Joao, un hombre muy bueno, muy humilde, ¿verdad? Qué bonito es eso. Pues también cuando no estuvieron en la aparición, porque ya había muchísimas personas, miles de personas, y no llegaron los niños, hubo un detalle muy importante. La gente estaba rezando el rosario porque había gente devota que realmente creía que la Virgen aparecía. Y siempre que aparecía la Virgen, Padre, se posaba una nubecilla sobre la encina. Eso es un detalle hermosísimo. Sí. Y quedó, dicen que pudieron percibir la nubecilla encima de la encina. Y aplastarse la encina. Sí, ¿no? Y cuando, después de un momento, ven las hojas de la encina moverse todas hacia un lado, como si el borde del manto de María, ¿no?, hubiera arrastrado y hubiera estado presente con la gente. Y también un detalle del pétalo, de los pétalos de rosa, que muchas veces ni se dice, veían caer pétalos de rosa que los querían agarrar y no podían. Eso es histórico, eso se dice muy poco, pero es histórico también. Sí, es precioso. Y bueno, ¿qué significa la nube, Padre? Hay una carrasca todavía, aún hoy, muy grande, al lado de la capilla de las apariciones en Fátima. Esa carrasca enorme estaba allí y estaba la pequeña encina. Y quiero decirles que los comunistas en la noche intentaron ponerle una bomba a la encina y que ya no estuviera allí. Imagínense nada más cómo se ponían con la Virgen, pensaban que destruyendo una encina ella ya no iba a aparecer, pero se equivocan y no la destruyen, Padre, se equivocan y dinamitan otra. Sí, se equivocaron de encinas, iban triunfantes llevándose una y era la otra, ¿verdad? Como Dios también tiene humor, ¿no es cierto? Con Dios no se puede. Sí, pero llegamos al 13 de octubre de 1917 y se da un acontecimiento maravilloso que marca la historia y delante de más de 70,000 personas. Padre, cuéntenos. Es importante ese milagro porque el sol aparece, podría haber sido cualquier milagro, pero aparece la imagen del sol. El sol es Cristo que nace de lo alto, ¿verdad? Y el hecho de que se haya movido, se haya danzado, pero sobre todo que venga hacia la gente con una velocidad que la gente se ha asustado mucho, pedía perdón y creía que era el fin del mundo. Incluso eso los hizo convertir a los ateos, a los masones que había allí presentes, anticlericales y periodistas también, ¿verdad? Y entonces el sol que baja
nos está hablando de Cristo que va a venir, la segunda venida de Cristo, y que María prepara y dispone los corazones. Ella va a triunfar su corazón inmaculado para que baje Cristo. Eso está unido. Y también el sol está unido al Apocalipsis en la visión de San Juan, una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies. Y también está presente en Guadalupe. La Virgen está envuelta del sol y el sol está atrás. Primero ella muestra que está encinta trayendo a Cristo en su primera venida, pero se ve también que detrás de ella viene la segunda. Las dos son traídas por María, las dos son precedidas por ella, ¿verdad? Y ella dice quién es, esta vez dice su nombre, o sea, dice soy Nuestra Señora del Rosario, pero también pueden y logran ver los niños imágenes en el cielo. ¿Y quiénes fueron esas imágenes? Bueno, ¿Qué pudieron ver? Aparece San José, patrono de la Iglesia, con el niñito bendiciendo el mundo. Es muy importante esta figura de San José, el que tiene el culto de Protodulía, el primero entre los santos, ¿verdad? Y después aparece también la Virgen del Carmen, por eso también la Virgen después le va a decir a Lucía la importancia de recuperar el escapulario, el uso del escapulario. Aparece la Virgen Dolorosa, la corredentora, aquella que se asocia sus sufrimientos a Cristo. Son las apariciones que ellos ven, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, había llovido 3 días seguidos. Ella está, toda la gente está empapada. Hay un lodazal allí porque es un valle fértil. Y cuando aparece Nuestra Señora quedan todos perfectamente secos. Recordémonos que el mar en la Biblia quiere decir el mundo, la concupiscencia, el pecado, ¿sí? Y ella, bueno, también el mar rojo cuando se abre y queda perfectamente seco y pasan los israelitas y pueden librarse, bueno, pues es también María, es prefigura también de María, ¿no? Y es prefigura también, eso es la pureza, ¿no? Ellos quedan completamente secos. Quien se acerca a la Virgen, quien se acerca a su Hijo Jesús, bueno, pues entonces empieza a vivir la pureza, empieza a vivir los 10 mandamientos, Padre. Y un detalle, había lodo, mucho lodo. Sí. Y la Virgen los limpia del lodo, quedan limpios, secos, es importante, el lodo figura el pecado, ¿verdad? Pues imagínense que todo esto acontece en un contexto tan adverso, lleno de ideas comunistas, ateas, masonas. Viene la Virgen a servirse de 3 pequeños niños que se hicieron muy rápido santitos. Lucía se queda más tiempo, hasta 2005. Y bueno, ella evita que entre la Segunda Guerra Mundial en el país de los niños, en Portugal, hace que se termine la primera. Y si solamente con 3 niños pudo hacer eso, con estas 3 almas dóciles, ¿qué no podrá hacer con cientos, miles, millones de almas que quieran consagrarse a ella y ayudarle a traer la paz? Padre, muchas gracias. De nada. Gracias. Recuérdense que tenemos un tercer programa especial sobre el centenario de Fátima, y el tercero, bueno, nos va a contar, vamos a compartir con ustedes qué sucedió después de las apariciones, qué es lo que decía la Virgen que sería el error que surgiría desde Rusia. Muchas gracias. Estuviste aquí en Panagia, la Toda Santa, en María Visión, Luz Católica. Conságrense al corazón inmaculado, es lo que les pido. Conságrense al corazón inmaculado y ella hará la obra en el corazón de ustedes. Hasta la próxima.